alumnos de cuarto grado. Hoy en el curso de personal social seguimos tratando temas concernientes al imperio de los incas. La clase pasada hemos visto uno de los factores que son muy importantes para que el imperio de los incas tenga una organización administrativa eficiente. Me refiero a los quipus. Los quipus fueron instrumentos muy importantes que se utilizaban en el imperio para llevar la contabilidad de aspectos como los tributos. Todos los indígenas tributaban al Inca, al Estado. También se llevaba la estadística de la producción de la agricultura, lo que se sembraba, lo que se cosechaba, y también la distribución de estos productos. Y otro aspecto que también utilizaban los quipos era para llevar el movimiento de la población, el crecimiento también, movimiento y crecimiento de la población. Los quipus también los utilizaban para registrar los acontecimientos más importantes, como el Inti Raymi, las fiestas, así ellos como un calendario. ¿En qué consistían? Hemos dicho que los quipus consistían en una cuerda principal que la ponían en forma horizontal, de regular grosor, de la que pendían, o sea, colgaban otras cuerdas secundarias en forma vertical, por supuesto más delgadas y de diferentes colores, cada una de ellas con abundantes nudos. Cada cuerda vertical tenía varios nudos. El material con el que se confeccionaban los quipus era el algodón, porque en el Inca no es como hoy día que tenemos computadora, tenemos calculadoras. No, en esa fecha no existía, los incas no tuvieron escritura, y los quipus jugaron un papel muy importante. Como tarea, en la página 187 hay un ejercicio donde ustedes van a confeccionar un quipus. Primero van a responder este cuadro que está en la página 187, donde los incas, los incas no tuvieron escritura, pero utilizaban un sistema muy particular como es los quipus. En el gráfico tenemos ahí el quipus que ustedes tienen que completar. Por ejemplo, hay un sector donde están las centenas, o sea, 100 en 100, 100, 200, 300. Y hay otro sector donde están las decenas de 10, 10, 20, 30, 40. Y el siguiente grupo corresponde a las unidades. Es decir, ustedes tienen que sumar a cuánto equivale por las tres cantidades. Por ejemplo, la primera cuerda del lado izquierdo, tenemos un nudo, entonces es 100. En decenas no hay nudo, pero en centena, en unidades sí tenemos 5 unidades. Por lo tanto, en total son 105 unidades. Y así ustedes van a ir contando cuerda por cuerda. Esto ustedes lo van a elaborar, lo van a hacer, y una vez que lo tengan hecho,
se toman una foto enseñándome el trabajo del quipus que han hecho. Para hacer un quipu no necesitamos muchos materiales. ¿Qué se necesita? Varios pedazos de lana de distintos colores. Luego decide qué objetos contar. Tú decides qué objetos contar. Frutas, cereales, ustedes vean. Coloca los nudos a diversos niveles como en el gráfico que están ustedes observando. ¿Ya? Muy bien. Este trabajito, ya saben, tienen que hacerlo y le toman foto y para evaluarlos. Bien, esa es la tarea. Y seguimos hablando ahora del cómo estaba organizado militarmente el imperio de los incas, cómo era su organización. Los incas, llevados al anhelo de ensanchar su territorio, es decir, de ampliarlos, ustedes saben que primero el Tahuantinsuyo fue una región, o sea, un determinado lugar, como decir el Cusco. El Cusco era una región, todavía no se extendía el imperio. Ya cuando gobernaron Huiracocha y sobre todo Pachacute, comenzó la ampliación, se extendió el territorio, por eso es que le pusieron Tahuantinsuyo. De ahí viene la palabra Tahua, significa cuatro, suyos, o sea, cuatro, con lo que es hoy departamentos, eran 4 departamentos, pero esos suyos eran grandazos, se vio en 4 partes el Tahuantinsuyo. Eso ya lo hemos visto ya en los 4 suyos. Bien, entonces el afán de los incas por ampliar el territorio, se vieron en la necesidad de organizar un poderoso y disciplinado ejército. Tenía que contar el Inca con este tipo de ejército, este tipo de hombres. Por supuesto, tenían que estar dotados de las más eficientes armas para efectuar sus conquistas y poseídos de un verdadero espíritu patriótico. Ellos salían a conquistar los pueblos con un patriotismo único. Ahí morían como un patriota, lo consideraban a un soldado. Por otra parte, el ejército significaba también una garantía frente a cualquier amenaza o agresión desde el exterior, porque el Inca iba al mando del ejército, conquistaba un pueblo, los conquistaba, les daba todo lo que tenían que saber, llevaban a los mitimaes, que eran los que iban a evangelizar a los pueblos conquistados, que aprendan el quechua, también que adoren al dios Sol, al dios Huiracocha. Pero habían pueblos que eran, ahorita los colonizabas y pasaba cierto tiempo y otra vez empezaban a hacer la guerra. Y estos fueron los chancas quienes le hicieron la vida imposible a los incas. Entonces tenían que estar preparados este ejército. El Tahuantinsuyo, como estado imperialista, fue un estado eminentemente militarizado y guerrero, pero las conquistas que hacían los incas no era para someter a los pueblos a penoso cautiverio, o sea, para tenerlos como esclavos, sino que se aprovecharon más bien de las armas para difundir también su cultura, la cultura inca, es decir, para que aprendan ellos, como les dije, el quechua, adorar el idioma oficial que era el quechua. Él respetaba los dialectos del inca, pero la comunicación era el quechua.
Por ejemplo, antes de la cultura que permaneció antes que la última, fue la cultura chimú. Ya todas las culturas preincas habían desaparecido, pero quedó solamente la cultura chimú. Y los incas, ellos sometieron a los chimú. Y ellos, más bien, de los chimús, la cultura chimú, los incas aprovecharon, asimilaron grandes adelantos que tenían los chimú, por ejemplo, en las construcciones, en la arquitectura y la orfebrería, es decir, fundir metales para hacer braceletes. Esa es la orfebrería. Bien, un ejército imperial, el soldado tenía las siguientes características. En el imperio incaico, el servicio militar era obligatorio para todos los hombres entre 25 y 50 años. Ese era obligatorio el servicio militar. Tenían como jefe supremo, por supuesto, al Inca o al heredero del Inca. Las tropas estaban organizadas en base al sistema decimal. Eso ya lo hemos visto, que es uno de los factores importantes para que haya una buena organización administrativa, como es la cuenta decimal. Por eso es que todo el ejército estaba conformado en base a sistemas decimal. Por ejemplo, estaban de 10, de 100, de 1000 y de 10.000 hombres que conformaban el ejército. El general en el imperio incaico, el general se le llamaba Apusquipay. Apusquipay se le llamaba al general inca. Los integrantes del ejército eran muy disciplinados, tenían gran capacidad física y moral. Como ya les había dicho antes, en sus conquistas los incas siempre difundían el culto al sol y el culto a otras divinidades del imperio incaico. Bien, esto es en la página 188. Las conquistas en el imperio incaico eran de dos tipos. Habían conquistas pacíficas y habían conquistas violentas. Las conquistas pacíficas, ¿en qué consistían? El inca, a la cabeza del ejército, llegaba a un pueblo, hablaba con el jefe, que era un curaca, y le decía cuál era el objetivo del inca, que tenía que ser parte del imperio de los incas. Si éste no ponía resistencia y todo el pueblo, entonces el inca le daba de todo, porque el inca era un paternalista, ¿no? Le daban comida, pero sí tenían que saber ciertos aspectos culturales. Pero claro que ahí cuando cuando conquistaban a un pueblo, ya iban personas que sacaban del Ayu, que eran los mitimaes, y ellos iban como profesores a enseñarles el idioma, también el quechua, enseñarles toda la parte cultural. En cambio hay pueblos que el inca se presentaba y ponían resistencia, tanto el curaca como el jefe del pueblo como la comunidad. Entonces el ejército entraba con todo, hacía matanza total, inclusive a ese pueblo lo sacaba de allí y lo mandaba a zonas inhóspitas,
donde no van a tener nada que comer para sembrar y cosechar. Bien, esos eran los tipos de conquistas que tenían los incas, el ejército incaico. Bien, entonces alumnos, vamos a trabajar la página 187 y 188. En estos días ya a los profesores se les ha dado el rol de exámenes para que ellos les den los temas. Por ejemplo, yo en cualquier momento les voy a enviar los temas de los exámenes bimestrales del tercer bimestre, exámenes bimestrales del tercer bimestre, ¿no? Y ya los profesores también van a hacer lo propio. Ya hay un rol de exámenes, también la dirección va a enviar el horario que van a dar sus exámenes. Ya saben que los exámenes empiezan el lunes 11 y terminan el viernes 15. Bien, ya tendrán en su poder el horario. Bien, alumnos, entonces a trabajar esas dos páginas, la 187 y la 188. Hasta la próxima clase.